gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? A través de este video vamos a iniciar el recorrido por la segunda unidad de nuestro programa y dentro de dicha unidad vamos a abordar dos teorías que por su parte se encargan de analizar lo que tiene que ver con las condiciones y las operaciones de producción de sentido. Campo de los estudios semióticos en el que haremos hincapié a partir de la teoría de la enunciación, en primer lugar, que corresponde a Emil van Benist, y la teoría de los géneros discursivos de Mikhail Bakhtin. La primera de estas teorías que veremos corresponde entonces a la teoría de la enunciación de van Benist. Y para ello abordaremos dos textos pertenecientes a los dos tomos de este libro, que es Problemas de Lingüística General, publicado por primera vez en 1966, en el caso del primer tomo, y 1974, el segundo. Me refiero concretamente a los capítulos de la subjetividad en el lenguaje, artículo perteneciente al primer tomo, y el aparato formal de la enunciación del segundo tomo. En el video de hoy me concentraré exclusivamente en comentar el primero de dichos textos. Emil van Benist fue un lingüista nacido en Alepo, Siria, y nacionalizado francés que vivió entre 1902 y 1976. Fue profesor de gramática comparada en el Collège de France desde 1937 hasta sus últimos años, en los que se convirtió en uno de los referentes de la lingüística estructuralista, sobre todo a partir de la década del 60. Desde sus tempranos escritos se vio influenciado por la teoría de Saussure, y ya desde 1939, por ejemplo, en un famoso artículo se propuso discutir lo que tenía que ver con la naturaleza del signo lingüístico, proponiendo la necesidad de observar la presencia de un tercer término dentro del proceso de significación, que sería la cosa misma, la realidad. Un tercer término que aparecería, según van Benist, de manera oculta e inconsciente en la teoría del lingüista suizo. En ese marco entendió al nexo entre significado y significante no como arbitrario, tal como lo postuló Saussure, sino como un vínculo necesario, es decir, que tiene la obligatoriedad de darse para conformar el signo, digamos, planteando que en todo caso lo que es arbitrario o contingente, es decir, que puede ser o no ser, es que tal signo y no otro sea aplicado a un elemento real particular, es decir, a un fenómeno u objeto material, y no a otro. Pero bueno, la intención de este video no tiene que ver con discutir cómo entendía el signo lingüístico van Benist, sino de entender cómo este autor, retomando la primera gran oposición del curso de lingüística general, va a considerar que la enunciación es una instancia intermedia entre la lengua y el habla. La enunciación, concepto central en su teoría, es entonces el poner en funcionamiento el sistema de la lengua por un acto individual de utilización que realiza una persona determinada, una persona concreta, al apropiarse de este sistema que es la lengua. La enunciación, entonces, es el acto mismo de producir un enunciado y no el contenido de lo dicho en ese acto de habla. Dicho de otra manera, la enunciación es la acción y no el producto de dicha acción, que sería concretamente el enunciado. La comunicación entonces no implica solamente la transmisión de información entre un emisor y un destinatario, ya que también proporciona datos sobre la situación comunicativa y los interlocutores que participan de ella. Es así que van Benist distingue estos dos niveles de funcionamiento en la comunicación: la enunciación y el enunciado. Pero dentro de la teoría de la enunciación, en este momento nos interesa meternos en uno de los aspectos más importantes que va a distinguir el autor en torno a la relación entre enunciación y la constitución de la subjetividad, del tiempo y del espacio mediante el lenguaje.
En el texto de la subjetividad en el lenguaje, Van Benist comienza planteando que el discurso es lenguaje puesto en acción, pero la comparación del lenguaje con un instrumento, con una herramienta, supone una noción simplista y debemos desconfiar de esa noción, porque significaría oponer al ser humano y la naturaleza. Para Van Benist, el lenguaje es propio de la naturaleza de nuestra especie y no una mera fabricación. En este sentido dice que no podemos encontrar a un ser humano desprovisto y separado del lenguaje, sino que éste siempre es un ser hablante. El lenguaje es, para este autor, parte de la definición misma de nuestra especie humana. En todo caso dirá que la palabra puede asumir un rol o un carácter instrumental, pero una palabra no comunica nada si no está habilitada por el lenguaje. Es entonces en el lenguaje y por el lenguaje que nos constituimos como sujetos a partir del concepto de yo. La subjetividad para Van Benist está definida como esa capacidad que tenemos de plantearnos como sujetos a través del discurso. No es un sentimiento que uno experimenta sobre sí mismo, sino que Van Benist define a la subjetividad como la unidad psíquica que trasciende, dice, la totalidad de las experiencias vividas que reúne y que asegura la permanencia de la conciencia. Esa es la definición textual que hace Van Benist respecto a la subjetividad. Entonces la subjetividad es definida de esta manera y es vista como el emerger, el surgir de una propiedad fundamental del lenguaje, dentro del ser y su conciencia. Y se determina esta subjetividad por el estatuto lingüístico de la persona. Es ego quien dice ego, es yo quien dice yo. Y la conciencia de uno mismo se experimenta siempre por contraste respecto a un otro. De esta manera empleamos la primera persona, yo, para dirigirnos a alguien que será un tú o un vos en el castellano rioplatense, ¿no? Y esta condición de diálogo constituye a la persona. Yo y tú son términos complementarios, son formas lingüísticas que indican la persona. Cada locutor, es decir, cada persona, al momento de proferir un enunciado, se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso. En todas las lenguas existen los pronombres personales. No hay ninguna que no conciba expresión de la persona. Pero esos pronombres no remiten ni a un concepto ni a un individuo. Van Benist aclara que el pronombre yo siempre se refiere al acto del discurso individual en el que es pronunciado y cuyo locutor, quien habla, designa. Ese yo solamente puede ser identificado dentro de la instancia de discurso. Si, por ejemplo, mientras hablo digo yo, ustedes sabrán que me refiero a mi persona y no a ninguna otra. Pero esa articulación que se da en este caso entre esta forma del sistema lingüístico, la primera persona del singular, la palabra yo, y su referencia a una persona concreta, en este caso yo mismo, solamente puede producirse enunciación mediante. Y bueno, ya que estamos hablando de los pronombres, me parece pertinente retomar algunas ideas que Van Benist plasmó en otros artículos de esta obra, específicamente ligadas a este asunto. En el artículo La naturaleza de los pronombres, Van Benist plantea una definición en torno a cada uno de los pronombres personales. Partimos por la primera y segunda persona. Cito textualmente. Yo es el individuo que enuncia la presente instancia de discurso que contiene la instancia lingüística yo. Y tú es el individuo al que se dirige la alocución en la presente instancia de discurso que contiene la instancia lingüística tú. En estas definiciones aparece entonces una doble instancia en cada persona, el yo y el tú como referente, la persona real que produce o a la que se dirige el enunciado, y la instancia del discurso que contiene el yo y el tú como referidos,
es decir, los pronombres como categorías del lenguaje, como nociones abstractas que dentro del sistema de la lengua no designan a nada en particular, hasta no ser utilizados en esa instancia de discurso. Todas las formas pronominales remiten siempre a la enunciación, son signos vacíos que se llenan cuando alguien los utiliza dentro de la enunciación. El empleo de estas formas tiene como condición entonces la situación de discurso en donde esas formas del sistema de la lengua se van a ir actualizando a partir de ese proceso de apropiación que hacemos de estas formas al hablar. Es así que les otorgamos un sentido particular que está siempre en referencia al propio contexto en el cual se produce la enunciación. Y la enunciación siempre se produce a partir de la instancia de diálogo, en torno al contraste entre un yo y un tú, y siempre va a estar dirigida a alguien con el cual se realiza un intercambio comunicativo, ¿no? Implica siempre la relación entre un locutor y un alocutario, y la apropiación del primero de ellos dos, de la primera y la segunda persona, para referirse a ambos en el discurso. Así es que justamente Van Benist va a plantear que dentro de los pronombres personales, la primera y la segunda persona son categorías netamente de persona, pero no todos los pronombres cumplen esta condición. En todas las lenguas siempre hay 3 personas y no más que 3, dice Van Benist. Pero para examinarlas hay que considerar cómo se opone cada una al conjunto de las demás en la lengua. Fíjense que él ahí hace mención a la oposición y ahí se nota claramente la influencia, ¿no?, de Saussure al respecto. Entonces decíamos, hay que examinar cómo se opone cada una de esas personas al conjunto de categorías. Y lo primero que va a observar Van Benist es que hay una gran disparidad, una diferencia notable entre la tercera persona y las dos primeras. En sus propias palabras, el autor dice: en las dos primeras personas hay a la vez una persona implicada y un discurso sobre esta persona. Yo designa al que habla e implica a la vez un enunciado a cuenta de yo. En la segunda persona, tú es necesariamente designado por yo y no puede ser pensado fuera de una situación planteada a partir de yo. Y al mismo tiempo yo enuncia algo como predicado de tú. A ver, entre la primera persona y la segunda hay una relación asimétrica en la que el centro es quien se constituye como yo. Es una relación que, sin embargo, es complementaria. Y esa relación que se da entre la primera y la segunda persona en el diálogo se puede invertir en el momento en que el alocutario toma la palabra, posicionándose de esa manera como un yo locutor. En el caso de la tercera persona, por el contrario, Van Benist va a decir que no es una persona. ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó. Ya que es quien está ausente en la enunciación. No está ni de un polo ni de otro polo de la enunciación. Es decir, no es locutor ni es alocutario. Yo y tú poseen la marca de la persona, pero él, ella, la tercera persona, está privado de ella. Respecto a las personas del plural, Van Benist dice algo muy interesante en relación a cómo en diversas lenguas se da una diferenciación en la primera persona del plural que se va a escindir en dos: el inclusivo y el exclusivo. Recuerden el ejemplo del chiste de Quino en el video sobre la clase de Saussure, el video número 2, que se corresponde con la teoría del valor. Van Benist considera que la primera persona del plural es una especie de persona amplificada, en la que la presencia del yo es constitutiva del nosotros, y que implica, en ese sentido, la sumatoria del yo más un no yo, es decir, otra categoría que no es el yo propiamente. ¿Cuáles son? Ahí vamos a ver. En el inclusivo, en la primera persona del plural inclusivo, como existe en algunas lenguas,
Esa sumatoria es la de el yo más el tú o más el vosotros. Es decir, el yo más el vos o más ustedes, ¿no? Tal como decimos por acá. Pero en el exclusivo o excluyente, esa sumatoria es la de el yo más la tercera persona. Ya no es el yo más la segunda persona, ya sea del singular o del plural, sino el yo más la tercera persona. Esa no persona que no está presente en la enunciación. Es decir, yo más él, ella, o yo más ellos, ellas. Esta diferenciación claramente no se da en el castellano, que solamente reconoce el nosotros y que, como vimos en el chiste, puede funcionar de ambas maneras de acuerdo al contexto y las intenciones del enunciador. Pero bueno, hasta acá con el análisis de los pronombres personales, ya que es solamente algo que me pareció importante comentar para ahondar con relación a este tema. Pero no encontrarán esas últimas apreciaciones en la bibliografía, ya que están en otros dos artículos del primer tomo del libro. En los artículos La naturaleza de los pronombres, que es el que mencionaba anteriormente, y en el artículo Estructura de las relaciones de persona en el verbo. Volviendo a la cuestión central entonces, el texto de la subjetividad en el lenguaje. Van Benest afirma que el fundamento de la subjetividad entonces está en el discurso, está en la lengua. La forma de organización del lenguaje es lo que posibilita que cada persona, cada locutor, pueda apropiarse de ese sistema que es la lengua, designándose a sí mismo como yo. En ese marco, los pronombres personales, dice Van Benest, son el primer punto de apoyo de la subjetividad en el lenguaje. Pero también hay otro tipo de marcas, hay otro tipo de pronombres y de palabras que organizan las relaciones temporales y espaciales en torno al sujeto enunciante como punto de referencia. Son los llamados deícticos o indicadores de la deixis. En griego antiguo, deixis significa demostración. Es decir, los deícticos son palabras que indican otros elementos, refieren a un sujeto, una cosa, un tiempo o un lugar. Por ejemplo, esto, aquí, allá, ahora. Eso, ayer, mañana. Anteayer, la semana que viene, el año próximo, etc. Todos esos deícticos, ya sean indicadores de persona, tiempo o lugar, son formas vacías del sistema de la lengua, que adquieren un sentido específico solamente en el proceso de la enunciación, es decir, remitiendo a una persona, lugar o tiempo en concreto, en particular. Una lengua siempre va a distinguir tiempos verbales, no necesariamente los mismos, pero siempre, dice Van Benest, la línea divisoria es en referencia al presente. Y ese presente es el tiempo que coincide con el momento mismo en el que se produce la enunciación. El tiempo presente, entonces, es el tiempo en el que se está y es el tiempo en el que se habla. El tiempo lingüístico es sui referencial, va a plantear Van Benest. Está determinado para cada locutor por cada una de las instancias de discurso que le tocan. A ver, vamos con un ejemplo. Si yo les digo, dentro de unas 4 semanas tienen el primer parcial de semiótica, ustedes podrán identificar esa referencia temporal, esa forma vacía de la lengua, a partir del tiempo presente en el que estoy enunciando. Y sabrán que la fecha entonces es el 13 de octubre, a sabiendas de que nuestro día de cursado de prácticos es el día miércoles. A pesar de que, como verán, estoy subiendo el video de esta semana un viernes. Y lo mismo sucede con las referencias vinculadas al espacio. Sí, en el caso del tiempo, es el presente el que coincide con el momento de la enunciación. En el espacio es el aquí el que coincide con el lugar desde donde se enuncia. Esa forma vacía, acá o aquí, adquiere un sentido específico en relación a un lugar determinado a partir de la enunciación. La enunciación es el punto de referencia. En la última parte, Van Benest afirma que es la instalación de la subjetividad
en el lenguaje, la que crea concretamente la categoría de persona. De esta manera finaliza este artículo con algunos ejemplos, como para pensar esto, ejemplos específicos del castellano, tomando el caso de algunos verbos descriptivos, comer y sufrir, que solamente se emplean para describir o informar sobre una acción, y en ese sentido habría una permanencia del mismo sentido, a pesar de que hubiera algún tipo de cambio en la conjugación en cuanto a las personas. Yo como, tú comes, el comen no implica un cambio en ese sentido, ¿no? En las tres formas se trata de una descripción de un hecho. No sucede lo mismo con todos los verbos. Es decir, yo creo que tal cosa, por ejemplo, no describe una situación, sino que es una aserción mitigada, dice Bambanist. Es decir, con ese verbo, yo creo, no me estoy describiendo en el acto de creer en algo, sino que estoy aminorando cualquier certeza respecto a lo que estoy diciendo. Yo creo que, no estoy tan seguro, pero creo que, digamos. O en el caso de verbos como suponer, presumir o concluir. Al utilizarlos en primera persona, adoptamos una actitud determinada ante lo que estamos diciendo, ante el enunciado. Toda esta última parte del texto se relaciona con lo que verán como las modalidades del enunciado, que veremos concretamente la semana que viene a partir del texto de Ana Atorresi. Por el momento, lo importante a considerar es que este tipo de verbos son marcas de la subjetividad en el lenguaje. Cuando aparecen conjugados en la primera persona, netamente. Y esto se puede observar más fuertemente aún en verbos como jurar, prometer o garantizar, que al ser utilizados en primera persona implican una acción de obligación o cumplimiento. Si digo yo juro, me estoy comprometiendo a algo. Y en ese aspecto, en este caso, la enunciación es el acto mismo. El proferir esta palabra, decir yo juro, es netamente la acción de jurar. Pero si digo ella jura, por ejemplo, estoy solamente describiendo una situación. En definitiva, es la subjetividad que solo es habilitada por el discurso la que provoca esta posibilidad. Y bueno, terminamos por acá para no hacer más extenso el video, pero la semana que viene seguiremos trabajando la teoría de la enunciación. Para ello vamos a tomar como referencia el miércoles próximo el otro texto, el aparato formal de la enunciación. Recuerden que tienen el foro de consultas de Moodle para cualquier comentario, sugerencia, consulta, pregunta que quieran hacer. Y de hecho, si no, también pueden comentar este video para que podamos interactuar por ese medio también. Así que bueno, muy buena semana y nos estamos viendo. Que anden muy bien.